Buenas noches, espero que estén bien. El día de hoy, tal como convoqué en mis redes y plataformas sociales, vamos a seguir con esta saga que denomino yo, que es identificando al enemigo. Pero de primero les quiero decir a todos ustedes que voy a empezar denunciando lo siguiente. Y voy a hacer una denuncia pública, porque yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los guatemaltecos, atrevernos a denunciar las cosas. Y les quiero decir que desde el día de ayer y el día de hoy recibí múltiples llamadas de números desconocidos, en donde atendía el teléfono y nadie respondía del otro lado. Y recibí una llamada de un teléfono con un código que se identifica como un teléfono de Holanda. Y en esas llamadas, que fueron una el día de ayer y una el día de hoy, específicamente una máquina, una voz de mujer, pero una máquina con voz de mujer, me decía en la grabación o en lo que decía la máquina, que tengo que cuidar de mi familia. Y se cortaron las llamadas. Hice una reflexión, porque lo que está pasando aquí es que los guatemaltecos estamos envueltos en un drama. Y ese drama se llama que tenemos una pobreza social, tenemos un decaimiento constante del país. Y el problema aquí es que todos nos damos cuenta y no nos atrevemos a hablar de las cosas. Y yo les quiero decir que hice una reflexión. No es algo bonito recibir esta clase de amenazas, que es lo que yo interpreto como una amenaza. Y les quiero decir que yo, en lo particular, considero que yo no tengo enemigos, porque he tratado de ser un buen ciudadano, he tratado de ser puntual y diligente con lo que me propongo. Y lo único que he hecho yo en estos 3-4 años es hablar a través de estos aparatos, encender las cámaras y opinar lo que pienso como un ciudadano común y corriente. Alguien me decía a mí hoy que si esto vale la pena, y yo considero que sí vale la pena. Y lo más importante, les quiero decir que es una cosa importantísima: esos actos de cobardía desnudan realmente frente a qué personas nos estamos enfrentando día a día. Nos estamos enfrentando a una clase política que, aparte de ser corrupta, es cobarde. Y tan cobarde es que se meten con un ciudadano indefenso, como lo soy yo, porque yo no tengo protección absolutamente de nadie, ni ando con un cuerpo de seguridad. Y eso a mí me parece un acto de cobardía. Y antes de hablar de esta persona que voy a hablar el día de hoy, les quiero decir que es importante dejar seña de esto, dejar patente de lo que les estoy denunciando, porque yo no tengo enemigos. Yo considero que yo no tengo enemigos y no tengo por qué recibir esas clases de situaciones. Ni cuando denuncié el centro de gobierno, ni cuando inicié acciones legales en contra de Alejandro Yamatei y de Miguel Martínez, recibí este tipo de amenazas, lo que yo considero como una amenaza. Y pues quiero dejar constancia que si a mí me pasa algo, hago responsable a cualquier persona que yo mencione en estos en vivos, en estas transmisiones,
porque yo creo que no es correcto de que cometan esa cobardía de meterse con ciudadanos inofensivos, con ciudadanos que lo único que estamos haciendo es denunciar, levantar nuestra voz y de permitirnos de emitir este tipo de opiniones, porque tenemos derecho de hacerlo. Eso es lo que tenemos que entender. Bueno, de verdad, fue una ametralladora de llamadas anónimas, sin respuesta del otro lado. Pero hice mis consultas necesarias, hice mi reflexión personal y lo voy a seguir haciendo. Hablemos de esta señora que se llama Evelyn Morataya. ¿Por qué estamos haciendo esta clase de reflexiones, mis estimados amigos y amigas? ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque yo desde hace mucho tiempo estoy haciendo la reflexión que no salimos del mismo círculo perverso de esta clase política. De esta clase política que nos tiene el país hecho pedazos, que es una responsabilidad compartida hasta de los que están gobernando el día de hoy por su incapacidad, por su falta de valentía de responder a los problemas que nos aquejan a nosotros los guatemaltecos. Evelyn Morataya, este es su currículum. Estas líneas que miran ustedes son el currículum de Evelyn Morataya. Este currículum es un currículum que está en la página del Congreso de la República y dice currículum público, dice su fecha de nacimiento y dice que de profesión u oficio es secretaria. ¿Por qué yo me estoy enfocando mucho en el tema de la preparación académica de los políticos actuales? Porque yo les he dicho a ustedes, mis estimados amigos guatemaltecos y mis seguidores de mis redes sociales, que nosotros los guatemaltecos ya no nos podemos permitir de tener en manos de gente que no tiene preparación. Que imagínense ustedes, esta señora va a fiscalizar. Qué bueno que haga la fiscalización, está dentro de sus funciones como diputado al Congreso de la República. Pero, ¿será que un diputado que tenga el título de secretaria, que no demerito el título de secretaria, porque hay muy buenas secretarias haciendo el oficio de secretaria, pero alguna persona que simplemente tiene el título de secretaria va a ir a cuestionar ejercicio profesional de médicos en el interior del país y en los hospitales? Estoy de acuerdo que fiscalicen los presupuestos. Estoy de acuerdo que fiscalicen las ejecuciones de las obras en donde se mira que los hospitales están tirados y se gastan millones de quetzales y no pasa absolutamente nada con los hospitales. Pero será una buena fiscalización y que nosotros podamos confiar en una fiscalización en manos de una persona que únicamente dentro de su recorrido de la vida fue primera dama de la nación. Eso no es ningún pecado, pero tampoco creo que eso le dé las capacidades para poder ejercer una función pública adecuada como diputada al Congreso. Ahora, examinemos ese antecedente de haber sido primera dama. Fue primera dama del gobierno de Alfonso Portillo. Mucha gente defiende a Alfonso Portillo porque dice que bajó los precios de la canasta básica, que metió los contingentes de granos básicos y que con eso abarató el comercio en los mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mis estimados amigos, ustedes se dan cuenta que Alfonso Portillo estuvo preso en las cárceles de Estados Unidos. Ese antecedente es gravísimo y les voy a decir por qué es gravísimo. Porque se embolsó una donación en dólares, 3 o 5 millones de dólares que dio el gobierno de Taiwán para equipar bibliotecas estudiantiles y en las escuelas y que eso entrara para esa inversión. Y Alfonso Portillo se robó el dinero. Como que con Alfonso Portillo empezó la toma, o se siguió, pero se agravó la toma de las instituciones
y de los actos de corrupción en todas las instituciones de este país. El registro de la propiedad en esa época, yo que soy abogado, colapsó. ¿Por qué? Porque quitaron el contrato del backup de los datos del registro de la propiedad, que los llevaba nada más y nada menos la compañía IBM, se lo pusieron a una compañía wishy-washy y colapsó. Se perdieron la mayoría y estuvo en riesgo el sustento de las propiedades de todos los ciudadanos de este país que tienen registradas sus propiedades en el registro de la propiedad. Eso solo es por hablar un ejemplo. ¿Y qué pasó con esta señora? Esta señora vivió de las mieles y de la fuente de la corrupción del gobierno de su marido. Yo nunca he visto a Evelyn Morataya hablar, que ahora que ya no es esposa de Alfonso Portillo, pero lo utiliza como trampolín político. Pero yo nunca he oído que ella hable sobre los errores y los actos de corrupción que hubo en el gobierno de Alfonso Portillo. En el gobierno de Alfonso Portillo se robaron, no me recuerdo si fueron 186 millones de quetzales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Se robaron el dinero, supuestamente para un proyecto habitacional que iba a ser construido supuestamente en áreas protegidas. Y por eso purgó cárcel un montón de funcionarios de esa época. Claro que hubo corrupción en la época de Alfonso Portillo. Y podemos identificar a Evelyn Morataya como beneficiaria de esa época de la corrupción. Me cuentan y me dan información que así como ella denuncia nepotismo en las instituciones del Estado y específicamente en los hospitales del país y en los puestos de registro, en los puestos de salud, ella tuvo contratada en la SOSEP a sus 2 hermanas y a sus 2 novios. Y esa es información comprobable, pidiendo la información de los registros de los trabajadores en SOSEP. ¿Y qué pasó con las donaciones en SOSEP? En esa época no había una fiscalización ni social ni institucional, pero a mí no me cabe la menor duda que ella se benefició y fue beneficiaria de los actos de corrupción del gobierno de Alfonso Portillo. Ahora pasémonos a su vida después de ser primera dama. Ella dice en entrevistas que vivió 15 años en México con su hija. Y que se retiró a México por el tema de la convulsión y los temas que hubo aquí, que Alfonso Portillo se lo llevaron a Estados Unidos y purgó cárcel allá. Vivió en Polanco, vivió en un apartamento en Polanco, eso no lo digo yo, eso hay investigaciones en diferentes plataformas de información, hay fotos del apartamento de Polanco. Posiblemente ese apartamento va a estar a nombre de una sociedad, va a haber un testaferro de por medio. Pero, ¿cuánto cuesta vivir en un apartamento en Polanco 15 años, por ejemplo? Cuando su esposo estaba encarcelado en Estados Unidos, ¿y de qué trabajó? Fue secretaria en México, trabajó como secretaria en México, dio alguna asesoría, alguna consultoría, no lo creo que la hayan contratado porque ella no tiene título universitario. Parece que publicó ahí un par de ensayos o libros, pero realmente vivió en México de algún oficio que ella haya ejercido. Y a mí me gustaría que si a ella le llega este mensaje, pues que aclarara ese tema. ¿Y por qué no lo tiene que aclarar? Porque ahora es diputada al Congreso de la República, es funcionaria pública, y nosotros tenemos la obligación de saber qué pasó en esos 15 años, o sea, que tenemos la curiosidad de saber qué pasó en esos 15 años, cuál fue el dinero que utilizó o cuál fue su fuente de ingresos al haber sido ex primera dama y que su esposo estaba preso en Estados Unidos. Yo creo que esa es una buena interrogante que nos merecemos nosotros los guatemaltecos, de que es cierto, en ese momento ella no era figura pública, era ex primera dama, pero nosotros tenemos que conocer los antecedentes de los políticos que miramos hoy por hoy en el accionar de la política de nuestro país. Entonces tenemos una persona que no tiene la preparación, que yo creo que el pueblo de Guatemala y muchos guatemaltecos o todos los guatemaltecos deberíamos de cuestionarnos esos temas. ¿Cómo llegó ella al Congreso de la República? Tenemos que identificar
que ella llegó de primero, esta es su segunda legislatura, y llegó de primero con el partido Bien, pero siempre por el listado nacional. Y ahora llegó por el partido Viva, pero también en la casilla número 1 del listado nacional. Ella es oriunda de Zacapa. Ella nació en Gualán, Zacapa. Su exmarido es de Zacapa, el expresidente Portillo. Ahora me pregunto yo, ¿por qué nunca ha sido diputada por el distrito de Zacapa? Porque si ella es una persona conocida, si ella es una persona que ha abogado posiblemente por la población del distrito en donde ella nació, ¿por qué ella no ha tenido la capacidad de ser diputada al Congreso de la República por el departamento de Zacapa? Esa es una pregunta bien importante y les voy a decir por qué. Porque al Congreso llegan dos tipos de candidatos o de dos tipos de congresistas. Llegan los que son del listado nacional y están los de los listados distritales, que cada departamento es un distrito, y en el departamento de Guatemala hay 2 distritos. Y aparte hay 22 o 28 diputados, o 32, perdón que no tengo el dato exacto, pero son diputados que llegan por el listado nacional. De todos he sabido, de los que hemos indagado en el mundo de la política, que los diputados en el listado nacional son generalmente las personas que llegan por alguna aceptación, algún compadrazgo, o entran solapados bajo la imagen de las candidaturas presidenciales. Pues yo les quiero recordar a ustedes que antes de que ella fuera diputada por el Partido de Bien, se fueron al partido todos, el Partido Morado, se fue Alfonso Portillo con los Alejos, y ahí estuvo con todas esas personas. Y lo que pasa es de que todos en el ámbito de la política saben que Alfonso Portillo vende sus llegadas a los partidos, esa foto en las tarimas de las dirigencias de los partidos, y cobra en cada evento electoral para hacer esas apariciones, y trae de la mano o lo lleva de la mano Evelyn Moratalla. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que Alfonso Portillo tiene un caudal y un capital en votantes. Tenemos esa visión en ciertos estratos de nuestra sociedad en donde todavía aman, y no entiendo por qué siguen amando a Alfonso Portillo, porque eso es como que ustedes en un día, estando en su casa, dejan sin llave la puerta, entra un ladrón, les roba el microondas, la televisión, pero les deja un chocolatito. Y entonces ustedes entran y vieron que el ladrón les robó la tele. Ah, pero nos dejó un chocolatito. Qué buen ladrón. No me cae mal el ladrón. Me robó mi patrimonio, pero me dejó un chocolatito. Eso es lo que hizo Alfonso Portillo. A todos aquellos que todavía escuchan a Alfonso Portillo y todavía creen en Alfonso Portillo y que todavía votarían por Alfonso Portillo, Alfonso Portillo les robó adentro de su casa y les dejó un chocolatito. Entonces, Evelyn Moratalla llega al Congreso de la República por el espaldarazo y por el apoyo de su ex esposo, Alfonso Portillo. Cuando ellos utilizaron ese círculo, ese modus operandi en la política de esta nefasta pareja, gracias a Alfonso Portillo tenemos a Felipe Alejos en el Congreso de la República. Denle las gracias a Alfonso Portillo, porque Felipe Alejos está en el Congreso de la República por Alfonso Portillo, porque se fue a tomar la foto con la dirigencia en esas elecciones, fue a hacer campaña a los departamentos y ahí entró ese diputado que muchos cuestionan. ¿Por qué vamos a pensar diferente de esa estrategia para llegar al Congreso de la República de Evelyn Moratalla? ¿Por qué vamos a tratar de pensar diferente? Revisemos qué pasó en estas últimas elecciones. Fueron con el partido Elefante, ahí llegó Alfonso Portillo, se puso la chumpa, se tomó las fotos con el Chespirito de Elefante. Fue con el Gallo, con la hija de Sandra Torres y su yerno, se tomaron la foto, dio un discurso, ahí estaba Evelyn Moratalla. Fue con Podemos, se sentó con Roberto Arzú y la dirigencia de Podemos. ¿Pero qué estaba buscando Alfonso Portillo y Evelyn Moratalla? La primera casilla del listado nacional. Y la negociación implicaba esa casilla. ¿Cuánto cobró Alfonso Portillo y Evelyn Moratalla por esos acercamientos? Mucha gente que dicen que fueron 100, 150 mil, 250 mil quetzales. Alfonso Portillo posiblemente salió con un millón y medio de quetzales
en esta última elección. No fue candidato, pero se movió y se fue a pavonear y fue a hacer uso de ese agrado que le tienen ciertos guatemaltecos porque les entró a robar a su casa y les dejó el chocolatito. Entonces Evelyn Morataya llega de una manera impopular, sin representación al Congreso de la República. Porque si ella tuviera un liderazgo local o que tuviera una identificación con las raíces del pueblo en donde nació, sería diputada por el distrito de Zacapa. Ahora, ¿qué pasa con la función de Evelyn Morataya? Hablan en corridos del Congreso, yo no lo puedo confirmar, pero hablo con ciertas personas y dicen que ella ya no se habla con la bancada de Visión con Valores. Los utilizó, llegó y ahora es diputada. Pero aquí viene lo más interesante que yo quiero que abramos nuestras mentes y que nos cuestionemos de la siguiente manera. Tal vez por este comentario que voy a hacer, la gente va a decir, este está a favor de Arévalo y del gobierno de Semilla, y mucha gente lo dice porque ahora estoy hablando en contra de una fiscalizadora. La semana pasada hablé de un supuesto abogado de la oposición, pero que estuvo plegado a los intereses de Yamatei. Pues ahora voy a hablar de esta supuesta fiscalizadora. Pero les voy a poner un punto interesante para que ustedes realmente reflexionen. Y la reflexión es la siguiente. ¿En qué comisión está Evelyn Morataya? Está en la presidencia de la Comisión de Salud. En el Congreso de la República hay varias comisiones que son conformadas por los diputados de diferentes bancadas. Y en esas comisiones hay un presidente, hay vocales, hay secretarios y está compuesta, se trata de componer con la mayor representación de los diputados de varias bancadas. Pero ella es la presidenta de esa comisión. ¿Y qué es lo que pasa? El presidente de cada una de las comisiones es el regulador, modera los debates y todo, de todas las leyes que llegan con especialidad de la materia. Entonces a esa Comisión de Salud van a llegar todas las leyes que se van a relacionar con el sistema de salud y con los medicamentos. Ahora miremos qué hace ella en sus fiscalizaciones. Va con unas hojas y folders, llega a buscar al director de un hospital, lo sienta enfrente y lo empieza a cuestionar de varios asuntos. Y es cierto, hay muchas cosas que se hablan en esas fiscalizaciones que, por ejemplo, una lamparita que en el mercado vale 50 quetzales, la compraron en 1,500 quetzales. Definitivamente, ahí hay actos de corrupción, definitivamente. Y está bien que ese progreso de esa fiscalización vaya por esa línea. Nítido, ahí estamos bien. Siga adelante, diputada Evelyn Morataya, con esas fiscalizaciones. Yo eso no se lo voy a cuestionar. Pero ahora me voy a circunscribir a un antecedente. Algunos sectores, algunos diputados y un político, específicamente Roberto Arzú, han hecho propuestas en el Congreso de la República para encontrar la fórmula, propuestas de ley para proponer la fórmula de rebajar los medicamentos. Yo no sé si Roberto Arzú tiene alguna intención atrás de esto política, no lo sé. No podría confiar tampoco de esta persona, pero lo cierto y lo fáctico es que presentó un proyecto de ley y no solo está ese proyecto de ley, hay varios proyectos de ley para que nosotros los guatemaltecos miremos cuál es la formulación o qué es lo que puede pasar mediante una legislación adecuada para que nosotros tengamos medicamentos más baratos. Ustedes ya han escuchado que en El Salvador hay medicamentos más baratos. A mí me acaban de recetar un tratamiento y alguien me recomendó que si iba a El Salvador, que fuera a comprar de una vez mi tratamiento ahí por 6 meses, porque vale el 25% de lo que cuesta el tratamiento aquí en Guatemala. Entonces, yo creo que sí hay elementos válidos para poder entender o para poder suponer de que los guatemaltecos podamos tener la oportunidad de tener a medicamentos más baratos. Entonces miramos ese ejercicio político, llega este político Roberto Arzú, hace la propuesta, respaldado por 2 o 3 diputados. La diputada ahí le dice, ay Roberto, gracias por haber venido y mire que le agradezco su valentía y etcétera, etcétera, discurso político, y le dice que lo va a agendar.
Eso fue hace 2, 3 meses. Ahora escuchamos a este político reclamando de que no ha pasado nada con ese proyecto de ley. Y en ese sentido le voy a dar la razón. No ha pasado absolutamente nada. Entonces ahí vamos a tratar de examinar esa mentalidad política con los antecedentes que tenemos que contrastar de que viene de un foco, de una cuna corrupta, como es haber sido primera dama de uno de los presidentes corruptos de este país. Mi criterio es que todos han sido corruptos. Alfonso Portillo purgó cárcel en Estados Unidos por aceptar cargos de lavado de dinero. Que tenemos una trayectoria, se fue al Triángulo de las Bermudas 15 años, no sabemos cómo vivió, qué función, qué hizo en México, no sabemos con qué dinero se sostuvo. Sería bueno escuchar de ella, mire, fíjese que sí, lo que pasa es de que hice esto, me contrataron en tal lugar, yo facturaba, tenía una sociedad, daba clases, no sé, pero algo pudo haber pasado. A mí si me preguntan qué hice de tal año a tal año, yo con mucha soltura puedo decir, mire, yo me dediqué a esto, de tal año a tal año fui empleado en tal lugar, de tal año a tal año hice esto. Eso, si uno es una persona clara, honesta, limpia, y más que todo, con una función pública, yo creo que nosotros los guatemaltecos sabemos o tenemos el derecho de saber esa cuestión pública de estos funcionarios públicos. Entonces regresemos a ese ejercicio de esa mentalidad del político actual de Guatemala, de ese enemigo que nosotros tenemos que afrontar, confrontar y destruir dentro de 3 años y medio, desaparecerlos de la faz de la tierra mediante el voto. ¿Y saben qué es lo que pienso yo? Yo creo que muchos de ustedes van a coincidir o ya han pensado esto. Hago mi show mediático, yo soy la fiscalizadora, yo voy a los puestos de salud, yo humillo, yo descalabro, yo desnudo las realidades de esos puestos de salud y de los hospitales que son ciertos. Pero con el tema de las medicinas a mí no me van a cuestionar. ¿Por qué no me van a cuestionar? Porque yo soy la fiscalizadora del sistema de salud. ¿Cómo va a ser eso? Que yo voy a abogar por los intereses de los empresarios. Empresarios que tienen derecho a tener empresas aquí y de hacer negocios y de ganar por eso. Pero de los empresarios que nosotros ya sabemos y hemos escuchado que negocian con las medicinas. Y aquí yo les quiero enseñar a ustedes algo que se me ocurrió hacer hace poquito, pero esto es, yo creo que ahorita se mira al revés, pero aquí, este es el círculo de la corrupción. Esto que ustedes miran aquí es el círculo de la corrupción. ¿Y cuál es el círculo de la corrupción? Las mafias y la corrupción necesitan de varios elementos. Y esos elementos, por ejemplo, en el tema de los monopolios de las medicinas, en donde muchas farmacéuticas, su único cliente es el Estado y le venden al precio que se les da la gana. ¿Por qué? Porque juegan con 4 elementos mínimos para poder tener ese círculo de la corrupción. Necesitan un funcionario corrupto para que les dé las prerrogativas, las facilidades, a cambio de dinero. A cambio de dinero, el funcionario público va a abogar por los intereses del corruptor que le dé dinero. Pero cuando las cosas se complican en esa instancia y se les sale de las manos, necesitan de otros elementos. Necesitan de un juez, necesitan de un corruptor, que es el empresario corrupto, y necesitan de un diputado. Y no solo de un diputado, necesitan de muchos diputados. ¿Por qué? Porque si defendemos los intereses de este gran grupo que maneja dinero, porque aquí, al centro de este círculo que ustedes miran, lo que está en medio es el dinero. Y a eso es lo que se ha traducido las voluntades, los criterios de la función pública de este país. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Y es la cólera que le da a uno, que ese dinero es de nosotros. Porque con el mismo dinero que ellos acaparan, con las ventajas que tienen frente a sus competidores, ese dinero viene de los impuestos que nosotros pagamos. Y con ese dinero le dan dinero al diputado, le dan dinero al funcionario,
Le dan dinero al juez para que le otorgue amparos para cubrir sus intereses mediante resoluciones judiciales. Y financian las campañas electorales de estos diputados. Eso es lo que yo miro acá. Si es mentira o si yo estoy equivocado, me gustaría decirle a la diputada Morataya, primero, no creo en ella y no creo que tenga la capacidad para fiscalizar ni tenga la talla para estar en el Congreso de la República. Pero si usted desmiente esto, de la mejor forma que lo puede hacer es dándole curso a esas leyes en donde nos abaraten a nosotros los medicamentos. Si eso no es comprobable, si eso no es así, mi teoría es correcta y es exacta. Pero en manos de esta diputada deberá quedar. Yo sí la considero mi enemiga como ciudadano. Yo sí la considero como una amenaza al pueblo de Guatemala. Porque tal vez está dando chocolatitos diferentes de los que dio su marido para que su ex marido o su ex esposo, para que cierta parte de la población diga, no, ella es buena. Si ella está yendo a fiscalizar, sí, pero que lo demuestre con lo que realmente... Hay muchas partes en el tema de salud. Socialmente, económicamente, nosotros los guatemaltecos queremos que se abaraten las medicinas. Claro que sí. No me opongo a que los farmacéuticos sigan haciendo dinero. ¿Por qué no van a hacer dinero si tienen sus empresas, tienen la capacidad de importar, tienen la capacidad de almacenar? Pero yo creo que ya fue suficiente proteccionismo, ya fue suficiente la corrupción, ya hicieron mucho dinero y ya le hicieron mucho daño a este país. Yo creo que ya es el momento de que nos demos una oportunidad como guatemaltecos de que las cosas funcionen realmente bien, que funcionen correctamente. Eso es lo que yo creo de esta política que ahora miramos como una gran fiscalizadora. Sus antecedentes no son buenos. No son buenos. Sus antecedentes no son buenos. Y hay muchas partes obscuras de sus antecedentes. Me gustaría que lo saliera aclarando. Me gustaría que fuera clara con este tema de las medicinas. Quitémonos el velo de la hipocresía. Quitémonos el velo del miedo como ciudadanos. Porque si nosotros seguimos accediendo, dándoles el espacio a ellos, Guatemala se va a terminar. Guatemala se va a terminar en el sentido de que esto no va para ningún lado. A los empresarios de bien, a los buenos empresarios, ustedes se tienen que cuidar también de esta clase política. Esta clase política está haciendo tanto dinero de la corrupción, tanto dinero sucio, que un día les van a llegar a tocar las puertas de sus empresas y se las van a querer comprar. Y ustedes, si se oponen a la compra, van a ir con un juez, van a ir con un magistrado, y el magistrado les va a dar la razón y ustedes van a perder sus empresas. Eso, a ese ritmo va la corrupción de Guatemala. A ese ritmo va el avance de esta clase política corrupta de Guatemala. Y aquí yo los echo a todos en el mismo cesto. A todos. A los de Semilla también los meto ahí. Tienen responsabilidad de lo que está pasando hoy por hoy en Guatemala. El presidente también tiene responsabilidad. Porque si vamos a tomar la cosa pública, si vamos a tomar la responsabilidad de la cosa pública, lo tenemos que hacer con altura, a la altura de los problemas y de las exigencias de los guatemaltecos. Yo voy a seguir. Es complicado. ¿Por qué? Porque la verdad es que si yo me pongo en el plano particular, como alguien me decía, mira, vos no tenés la necesidad de estar en esto, no tenés la necesidad de hacerlo, no querés ser candidato, no perteneces a ningún partido político, no tenés anhelos políticos. Pero yo le dije a esta persona que me lo dijo hoy, estás equivocado. ¿Sabes por qué estás equivocado? Porque yo no tengo a ningún lugar a donde irme. Y todos los que vienen abajo de mí, que son mi responsabilidad en este momento, aquí tienen que hacer sus cosas. ¿Por qué vamos a cometer la cobardía
de no hablar? ¿Por qué no decir las cosas como son? Es cierto, los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid hablan directamente quién es el mecenas de Evelyn Morataya. Y en los reportajes de ellos lo dicen. Dicen quién es, cuál es su apodo y que está metido en el tema de las medicinas y todo eso. Eso no lo digo yo, lo dicen investigadores, reporteros. Y yo lo que hago es recoger todo esto, hacer el análisis y pronunciarme como ciudadano. Todos los mensajes que he recibido, les quiero contar que con el mensaje de identificando al enemigo de Alan Rodríguez, llegamos a más de 50,000 reproducciones en 8 días. Estuvimos arriba en el ranking, arribísima, de las plataformas de opinión, de las noticias de política y todo. 1,000 mensajes. Yo creo que ya llegamos a los 1,000 mensajes en donde personas dicen felicitaciones, siga adelante, ataques, ¿verdad? Porque hay gente que de plano no coincide con lo que, y eso es normal, eso es sano que pase, ¿verdad? Porque yo no estoy diciendo verdades absolutas, pero todo lo que yo les estoy diciendo aquí es comprobable en un 100%. Y recuérdense este ejemplo que les di. Les entraron a robar a su casa y les dejaron un chocolatito. Y con ese detalle, algunos guatemaltecos todavía están agradecidos con esos políticos que nos han timado y nos han robado nuestra libertad económica, social, de seguridad, de salud. Yo creo que no es difícil que nosotros miremos esa situación. Vamos a ver, aquí hay alguien que quiere hablar en el TikTok. Le voy a dar entrada siempre con las observaciones del caso. Aquí no insultamos, aquí no hablamos incorrectamente. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Felicitaciones por el espacio. Ahí sí que escuchando, valioso este aporte para todos los que estamos pendientes. La vez pasada la saludé, yo los saludo aquí del estado de Carolina del Sur. Gracias. Y la verdad es que sí, bonito ese mensaje, ¿verdad? Del ladrón que nos deja el chocolatito. Y la verdad es que ya, ¿verdad? Es nefasto, ¿verdad? Como la política juega con los sentimientos, pues, ¿verdad? De un pueblo, pues, necesitado de un cambio. Y qué bueno, ¿verdad? Porque valoramos ese aporte que trae, ¿verdad? Sin tomar un bando, ¿verdad? Porque sabemos de que en estos son 2 bandos los que hay, ¿verdad? Pero sabemos de que el pueblo, ¿verdad? Pensante, ¿verdad? Ya ha despertado, ¿verdad? Yo en cada espacio que puedo opinar, que entro, siempre traigo ¿verdad? Lo del voto nulo, ¿verdad? Que fue ahí sí que el gran ganador, ¿verdad? Y sabemos de que, ¿verdad? Que vamos a pelear porque no sea solo el 50%, sino que sea el ganador, ¿verdad? Para que, ¿verdad? Podamos tener una opción de rechazar todos los candidatos que nos presenten. Y la verdad es que felicitaciones, Lick, y ahí estamos siempre al pendiente. Y como decía, ¿verdad? Siempre van a haber críticas, pero siempre habemos gente que sabemos pensar y que sabemos que, ¿verdad? Todos estos aportes son que traen un enriquecimiento, ¿verdad? Para todos los que amamos a Guatemala, ¿verdad, Lick? Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, perdón? Jenner Aguirre. Jenner. Yo soy nuevo en esto del TikTok y la verdad pues no puedo ni siquiera poner una foto de perfil por eso mismo. Pero sí, aprovechando todos los espacios y amamos a Guatemala, ¿va? Y queremos un cambio, ¿verdad? La verdad es que el costo social que pagamos nosotros de estar fuera del país es tremendo, pero, ¿verdad? No queremos, ¿verdad? Que nuestros compatriotas, ¿verdad? Pasen por lo que uno pase, en el sentido de que en Guatemala hay oportunidades. Tristemente los políticos nos han robado a las oportunidades, pero qué bueno que hay gente todavía valiente, ¿verdad? Que se paran la brecha y lo felicito, Lick. Ahí estamos al pendiente siempre. Muchas gracias, Jenner. Saludos y bueno, buena suerte allá en Estados Unidos. Qué bueno saber que está pendiente ahí de las transmisiones. Usted estaba en la plataforma de Facebook, entiendo yo, y ahora está usando TikTok. Así es, aquí estamos. Muchas gracias.
Estamos a las órdenes y gracias por el apoyo y lo más importante, Jenner, es difundir estos pensamientos que realmente no se escuchan en otro lado, son muy pocos. Hemos tenido el problema que las plataformas de pensamiento, los periódicos, al final de cuentas son cajas de resonancia y son tarimas para estas facciones políticas que realmente nos tienen metidos en un lío, ¿verdad? Aquí ahora vemos que tenemos el socavamiento del kilómetro 44 de Palín-Escuintla, pero damos una lectura en donde hay una pugna entre los dos bandos, en donde está paralizado el poder hacer algo en ese paso, responsabilidad compartida, herencia compartida. Pero ahora le tocó a este gobierno resolvernos ese problema y no miramos cuál es la solución exacta, correcta, sino que vemos ahí que están dando premios, haciendo conciertos y haciendo otras cosas, y yo creería que alguna alternativa tiene que ver. Y me saludan de muchas partes de Estados Unidos, de Atlanta, de California, de Florida, y me gusta, porque realmente ustedes que están afuera en Estados Unidos, aparte de que contribuyen a esta economía de una manera tremenda, ¿verdad? Estamos hablando de más de $1,000 millones, mandan ustedes a Guatemala, y eso es lo que tiene gran parte de la economía a flote. Lo importante, Jenner, es que repliquemos y nosotros mismos seamos la caja de resonancia de estos mensajes. Gracias por estar ahí activo y estamos a las órdenes. Aquí estamos al pie del cañón. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera. Miren, aquí miro yo algunos comentarios de qué pienso de tales y cuales personas de la política. Yo creo que vamos a ir haciendo cada miércoles este ejercicio. No me gustaría ponerme a hablar ahorita de las personas que me están poniendo aquí, del Tres Quiebres y todos esos. Ya les llegará su oportunidad. Vamos a hacer el análisis, el poder hablar, y lo que les dije hoy, que fue más o menos a capela, porque la verdad es que aquí tengo todo esto que tengo acá, son todos los antecedentes de Evelyn Morataya, sus publicaciones, pero el inicio de esta transmisión, pues les denuncié este tema que lejos de desanimarme a mí, me da más ánimo. Y yo creo que hablar con la responsabilidad, yo miro otras plataformas de opinión en donde dicen unas cosas tremendas de las personas, con insultos, con apodos y un montón de cosas, pero lo que yo les quiero, y he sido repetitivo con esto, vamos a tratar de cambiar el pensamiento de los guatemaltecos, porque yo creo que hay muchas cosas que no nos pueden quitar a nosotros. Una de esas tiene que ser la libertad de poder pensar, la libertad de poder opinar, y tenemos que hacer fortaleza de esas situaciones que tenemos nosotros como seres humanos, traducido a ser ciudadanos de este país. Y les vuelvo a repetir, tenemos derecho a hacerlo. Yo tengo todo el derecho de hacerlo. Y eso es lo que a veces no entiende la gente, ¿verdad? La gente pregunta, ¿por qué lo haces? Y yo les digo, es porque lo puedo hacer, porque tengo el derecho de hacerlo. Y ese es el sentimiento que ustedes tienen que descubrir, mis estimados seguidores en las plataformas, tienen que descubrir que ustedes son acreedores de eso. Y mientras lo sigamos haciendo, con reglas correctas, con lineamientos correctos, yo creo que vamos a llegar a algo bastante bueno. Esto se puede volver un movimiento. Identifiquemos al enemigo. Vamos a hablar de expresidentes que fueron nuestros enemigos. Ahí vamos a hablar de Oscar Berché, de Álvaro Arzú, de Jimmy Morales, de este que acaba de pasar también. Vamos a hablar de todos, porque lo que pasa es de que nosotros tenemos que entender por qué estamos metidos en esta situación. Y ahora, responsabilidad compartida, el presidente que tenemos.
El presidente que tenemos ya está llegando a lo que está pasando en Colombia con el presidente que tienen. No se está tomando en serio su papel de presidente y eso es un problema para nosotros. Y eso de estar pidiendo perdón y esas tonterías de cosas que nosotros no necesitamos eso. Necesitamos de buenas acciones. Bueno, invito a alguien más en TikTok. Tenemos 10 minutos para poder platicar. Y bueno, este es lo que les puedo decir. Me salí un poquito del esquema precisamente por este sentimiento de tener que procesar lo que es una amenaza. Tengo el número, es un número con código de Holanda. Ya mandé al Ministerio Público por medio de denuncias electrónicas el número y solicité que lo investiguen. Vamos a ver cuándo lo investigan, pero ya lo hice. Les vuelvo a repetir, estas son solo situaciones que me hacen pensar muchísimo. Les vuelvo a decir, yo ataqué a Alejandro Yamatei, presenté recursos, denuncias. Ni en ese gobierno me amenazaron, ni recibí una amenaza directa. Ahorita no estoy diciendo que viene del gobierno, no sé, pero estoy empezando a hablar del Congreso de la República y empiezan las amenazas. Yo creo que eso lo tenemos que reflexionar, lo tenemos que asimilar, lo tenemos que procesar y lo tenemos que saber interpretar. ¿Y será que esa cobardía de la amenaza escondida en el anonimato es un tema de irse en contra de la, si ustedes quieren, de un ciudadano indefenso, que saben que soy totalmente indefenso? Lo único que me cubre es la ropa que me pongo todos los días. Pero empecé a hablar de gente en el Congreso de la República y empezaron esas acciones. Eso me lleva a concluir y a ratificar muchas cosas que yo he dicho en un montón de lugares. El poder político y el poder del Estado está concentrado en el Congreso de la República. Y ahí es donde esta mafia política no quiere que los guatemaltecos nos demos cuenta de eso. Y entonces ahora levantan las cortinas de la fiscalización, nosotros estamos del lado del pueblo y todo, pero queremos ver acciones realmente contundentes, queremos ver una reforma a la ley electoral para que se amplíe la plataforma de participación de los ciudadanos, que ya no sea un monopolio de los corruptos de este país el poder hacer partidos políticos, porque ellos sí hacen los partidos políticos rápido, pero si uno como ciudadano se quiere poner a hacer un partido político, rapidito le bloquean el expediente. Entonces, ¿qué? Tenemos que recurrir a las prácticas mafiosas de contratar a Juan Pérez para que compre firmas y pongan firmas de muertos, como lo hizo Semilla. Y no estoy diciendo que solo Semilla lo hizo. Yo estoy seguro que si revisamos la Constitución y los pactos de constitución de todos los partidos políticos, ahí hay firmas falsas y hay firmas de muertos. Totalmente seguro de eso. Totalmente seguro de eso. Entonces, clase política actual de Guatemala. Los guatemaltecos tenemos que despertar y en algún momento nos tenemos que plantar con ustedes y cuestionarlos a la altura, como los tenemos que cuestionar nosotros los guatemaltecos que somos decentes, que trabajamos todo el día para sacar adelante a nuestras familias, para pagar los impuestos de todos los estratos sociales, del más bajo hasta el más alto. Los empresarios correctos, los empresarios que dan empleo a este país y que son correctos y que cumplen con las reglas del juego de este país. O sea, tenemos derecho de entenderlo y ya nos dimos cuenta que toda la fórmula que hemos llevado en los procesos electorales y en los procesos democráticos de este país, si los podemos llamar todavía democráticos, esa fórmula ya no sirve. La única fórmula que va a funcionar es que varios guatemaltecos hagamos este ejercicio. Hagamos el ejercicio de la denuncia. Hagamos el ejercicio de la acción. Aquí donde me miran a mí sentado, yo he denunciado. Ahorita voy a trabajar con otro colega. Vamos a plantear el cuestionamiento si realmente los diputados tenían derecho a bono 14.
Yo creo que no tienen, mi sentido común me dice que no tienen derecho al bono 14. Vamos a estudiar la fórmula jurídica, vamos a hacer el planteamiento jurídico y vamos a presentarlo en donde corresponda, porque yo no estoy de acuerdo que los diputados se paguen el bono 14. Nosotros comúnmente decimos que son nuestros empleados, sí, porque viven de nuestros impuestos, pero ellos fueron electos por un proceso de elección popular. A mí no me suena que los diputados reciban bono 14. Estamos analizando un planteamiento para ver si logramos que devuelvan ese bono 14 y que exista un fallo judicial en donde se formule el precedente en donde los diputados no tienen derecho al bono 14 y se lo acaban de pagar. Entonces, tenemos que hacer ese ensayo, esas actividades, ese ejercicio. Yo los invito a hacerlos. Y a los que accionaron esa maquinita con voz de mujer que me amenazaron el día de hoy y el día de ayer, les digo que no sean cobardes. Que lo mejor que podrían hacer es mejor cambiar de actitud y ponerse del lado de los guatemaltecos. Yo creo que eso va a ser más sano, van a vivir mejor y van a poder dormir más tranquilos. Eso es lo que yo les aconsejo a ustedes. Bueno, terminamos hasta acá. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.